Un saludo para todos ustedes, bienvenidos a nuestro estudio del día de hoy. Seguiremos aprendiendo de la apasionante historia de José. En esta parte de la historia se nos está contando lo que aconteció después de que José se sentó con todos sus hermanos a comer en su casa en Egipto. Y José una vez más está probando el corazón de sus hermanos. Recuerden que el capítulo 43 terminaba diciéndonos que José había dado la orden de que a su hermano menor Benjamín le sirvieran una porción 5 veces mayor que la que le habían servido al resto de sus hermanos. Y José se da cuenta de que esos hermanos han cambiado, pero no termina de convencerse del todo aún. Veíamos que el capítulo 43, en el verso 34, terminaba diciendo, bebieron y se alegraron con él. Es decir, ellos continúan en un banquete de celebración. No se molestan porque a su hermano menor le hayan dado más, no se molestan porque José haya decidido honrar más al menor que al mayor y José decide bendecirlos una vez más. En el capítulo 44, del 1 al 17, vemos la historia de cómo José una vez más da la orden de que los costales de sus hermanos sean llenados con todo lo que puedan cargar, pero también da la orden de que el dinero que habían llevado sea puesto en la boca de los costales. Y también da la orden de que en el costal del menor, o sea de Benjamín, sea guardada no solamente el trigo con el dinero que habían llevado, sino también una copa, la copa personal de José. Era una copa que de acuerdo pues como al misticismo que manejaba el pueblo egipcio, ellos atribuían a los elementos, digamos, ciertas particularidades mágicas. Entonces ellos creían que José era capaz de interpretar los sueños, pero porque veía el futuro o los acontecimientos reflejados en las aguas de la copa. Por lo tanto, para la cultura egipcia esa copa tenía mucha importancia. Sin embargo, para José era simplemente como parte del uniforme como gobernador de Egipto. Pero realmente José sabía muy bien que digamos ese don, ese talento, esa capacidad de interpretar los sueños no provenía de nada material, sino de la presencia de Dios. Sin embargo, José entra en este juego porque recuerden que él aún no le había revelado a sus hermanos quién era él. Entonces él está en todo este teatro de hacerles creer que efectivamente es un egipcio como cualquier otro. Veamos qué más sucede. Entonces aquí en esta historia estamos viendo, llega el siervo de José, alcanza a este grupo de hermanos que ya se dirigen a las tierras de Canaán, les dice pues de la situación que se está presentando, los acusa de que se han robado esa copa y ellos utilizando una ligereza de palabras parece que se empiezan a meter en problemas porque dicen algo tan serio como lo que vamos a encontrar en el versículo 9. Dice, aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Mire, a veces en nuestra vida suceden cosas difíciles, sí, esa es la vida, una constante alta y subida, ¿cierto? Y a través de todas esas situaciones vamos siendo experimentados, ganamos sabiduría, ganamos conocimiento y nos volvemos unos expertos en la vida. Pero estos chicos aún no han entendido eso y muchas veces nosotros tampoco entendemos y nos apresuramos a abrir nuestra boca trayendo sobre nosotros juicios tan delicados como poner en peligro nuestra vida. En el versículo 10, el siervo de José les dice, también ahora sea conforme a vuestra palabra, aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros estaréis sin culpa. El siervo obviamente estaba instruido por José, el siervo sabe lo que está aconteciendo, aunque tal vez desconoce las intenciones que tiene José para hacer esta acusación, pero él está obedeciendo. No era quien para cuestionar al segundo al mando en Egipto. Los hermanos de pronto se sienten muy seguros porque es difícil pensar que si una persona el día anterior te invita a su casa y hacen banquetes y comparten y están todos felices, pues es difícil imaginar que esa persona te va a tender una trampa, ¿verdad? Por eso ellos tal vez actúan con tanta ligereza de labios. De ahí también podríamos extractar una enseñanza y es que nosotros no deberíamos ser tan confiados en lo que los demás nos muestran de ellos mismos, porque nosotros no sabemos cuándo el corazón de una persona va a cambiar hacia nosotros por cualquier circunstancia de la que nosotros no tengamos ningún tipo de conocimiento.
Después de esto, ellos se devuelven hasta la casa de José, se presentan ante José nuevamente, se postran ante él, piden perdón y empiezan a explicar en el versículo 16. Dice, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Tal vez en este momento el que está hablando es Judá. Recuerden que Judá, cuando sucedió todo esto de que habían planeado vender a José, él se había apartado por un tiempo de la familia de Israel. Se casa, tiene sus hijos y después se une nuevamente a la familia de Israel. Y habíamos hablado en estudios anteriores que esto tal vez acontece porque Judá sentía culpa sobre él de lo que había acontecido. Tal vez él no estaba preparado para lidiar con el peso emocional que la circunstancia había acarreado sobre todos ellos. Tal vez no soportaba ver triste a su padre. Pues bueno, en este momento es Judá precisamente el que toma, digamos, como la iniciativa, se humilla ante José y le dice, nuestra maldad nos alcanzó. Está hablando de una maldad pasada, de algo que había en el corazón y que ya se hace evidente. Dice, no, pues listo, José, reconocemos que hay maldad en nosotros, reconocemos nuestra falta, todos vamos a ser tus siervos. O sea, es una humillación extrema. Y sabemos, la Biblia nos enseña algo muy contrario a lo que nos enseña la sociedad allá afuera. Allá afuera nos dicen que usted tiene que defender su posición, discutir cuando tiene la razón y hacer valer su punto de vista y no dejarse molestar la vida de nadie. Y bueno, es una altivez que a veces raya con la ignorancia. Pero cuando nosotros aprendemos a caminar con Dios, entendemos muchos principios que para el común de las personas van a ser como locos, vamos a ser como tildados de tontos. Cuando tú estás hablando de que quieres aprender a ser más como Jesús, entonces vas a tener que dejar todas esas perspectivas humanas, terrenales, actuales, muy modernas, pero que no te van a llevar realmente a ningún lado bueno. Aquí Judá se está humillando hasta lo sumo y por lo tanto va a recibir exaltación. Cada vez que tú aprendes a bajar la cabeza, y con eso no estoy diciendo que debamos tener una actitud servil o dejarnos pisotear de toda persona que quiera pisotearnos. No, estoy hablando más bien de confiar en Dios, no librar batallas que no te correspondan, porque a veces queremos pelear las batallas de otros y traemos a nuestras vidas problemas que realmente no nos deberíamos traer. Me refiero más a eso, a esperar en Dios, en vez de apresurarnos a hablar, orar y pedir directriz, pedir consejo. Eso es lo que tendríamos que hacer. José, ante esto que le dice Judá, le responde en el versículo 17. Dice, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. José le está diciendo, mire Judá, yo no necesito que usted y sus hermanos sean mis esclavos. Simplemente yo voy a ser justo y la personita esta que tenga la copa, simplemente ese va a ser mi siervo. Los demás se pueden ir. José sigue probando el corazón de sus hermanos. Y en lo que sigue del capítulo vamos a ver cómo reaccionan estos ante esta situación, que probablemente era lo que José estaba evaluando. En esa segunda parte del capítulo vemos a un Judá que había estado de acuerdo en que vendieran a su hermano José. Pero ese es el mismo Judá que un tiempo después le promete a su padre hacerse cargo de la seguridad de Benjamín. Y también es el mismo Judá que en este momento y haber pasado por la experiencia de haberse tenido que apartar de su familia, de ver la tristeza de su padre, de haber aguantado sobre sus lomos la culpa que había traído el adversario, ese mismo Judá es el que le está diciendo a José que está dispuesto a cumplir lo que había prometido a su padre, que lo deje a él como esclavo. La experiencia en la vida nos hace madurar y nos hace entender la importancia de cumplir las promesas. También nos hace entender en qué momento debemos callar y en qué momento debemos hablar, sobre todo si son causas justas y sobre todo si Dios está en medio de todo esto. Es muy importante si tú prometes algo, cumplirlo. En el versículo 28, José se da cuenta de que sus hermanos habían engañado a su padre. Tal vez José hasta este momento de la historia había tejido muchísimas versiones.
Solamente había sacado un poco de información. Se había dado cuenta que su padre aún estaba vivo, que Benjamín efectivamente continuaba con vida, pero no conocía los pormenores de lo que había pasado o de la versión de la historia que le habían dado a su padre. En el versículo 28 dice, el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Esto empieza a tocar las fibras del corazón de José, porque ya se da cuenta de la verdad. Ya entonces puede saber por qué su papá nunca llegó a rescatarlo, por qué nunca llegó a adquirirlo de aquellos que lo habían comprado y que lo habían esclavizado. Todo esto empieza a conmover hasta las entrañas a José y se desencadena una cosa muy tremenda en el capítulo siguiente. Vemos entonces la importancia de hablar con el corazón, de abrir el corazón ante la persona indicada. No a cualquier persona le podemos decir qué es lo que sucede en nuestras emociones, qué es lo que ha sido nuestra historia, qué es lo que nos genera tristeza. No es sabio que andes con tu corazón abierto como si fuera un libro de biblioteca pública, permitiendo que todo el mundo lo conozca, porque tú no sabes en qué momento esa información podrá ser utilizada en tu contra. Aún en esto, debes ser muy prudente y pedirle a Dios que te ponga a tu lado las personas idóneas para escucharte, para darte un consejo en un momento dado, las amistades, quién es digno de conocerte, quién es digno solamente de estar dentro de ese grupo de relaciones que aunque son cordiales no llegan, digamos, a tener tanta confianza contigo. Aún en eso tenemos que aprender de lo que Dios nos enseña. Con esto hemos terminado el estudio del capítulo 44, aunque es muy sencillo porque realmente es parte de la historia que está aconteciendo con José, podemos extractar de él grandes enseñanzas para nuestra vida. Los invito a continuar aprendiendo, les envío el más sincero de los abrazos y los animo para que no desfallezcamos en este caminar con nuestro Dios.